enfermedad crónica que va a aumentar el riesgo en aquellos pacientes en sufrir una alteración en cuanto a fractura por fragilidad. Este término es muy importante, ya que si un paciente tiene un elevado riesgo a sufrir una fractura por fragilidad, pues básicamente, ¿qué me está queriendo decir? Que si un paciente tiene un mínimo trauma o un trauma leve, va a desencadenar en una fractura, o inclusive este se puede presentar sin que haya un trauma leve y darse una fractura. Por lo tanto, esto está determinado básicamente porque hay cambios en la microarquitectura ósea y pues básicamente va a influir en lo que es pérdida de la masa ósea, deterioro estructural y disminución de lo que es la resistencia ósea. Puntos importantes a rescatar también es de que la epidemiología es muy importante en esta enfermedad, ya que la literatura menciona de que una cada dos mujeres mayores de 50 años van a sufrir osteoporosis y uno de cada 4 hombres mayores de 50 años también van a sufrir osteoporosis. Entonces, al final, si una persona o un paciente tiene esta enfermedad, va a tener un riesgo constante de llegar a fractura. ¿Y qué es lo que pasa si un paciente ya llega a tener una fractura? Pues básicamente se transforma en un problema tanto para la familia como para los sistemas de salud. Más para la familia, porque tener un familiar incapacitado, ya sea parcial o totalmente, imagínense cuánto va a demandar, ¿no? Tanto gastos como tiempo para que puedan manejar este paciente, y por otro lado para los sistemas de salud también va a ocasionar problemas en cuanto a los especialistas, en cuanto a su medicina, en cuanto a su rehabilitación también del mismo. Por lo tanto, es de relevancia de que la osteoporosis sea diagnosticada en una etapa temprana. Antiguamente, el diagnóstico de osteoporosis se daba únicamente cuando había fractura. Entonces, se venía o desencadenaba toda una problemática, ¿no?, como la que te vengo hablando. Por lo tanto, pues se dio la necesidad de diagnosticar osteoporosis en una etapa temprana. Y entonces, ahora te voy a hablar acerca de las tecnologías que se fueron desarrollando a lo largo del tiempo para que al final llegue a lo que es la densitometría ósea, que actualmente es considerada el gold estándar en cuanto al diagnóstico. Lo primero que comenzaron a desarrollar fueron pues, las radiografías convencionales, pero estas no tuvieron éxito, ya que se necesita perder entre el 20 al 30% de lo que es la densidad para que recién pueda ser evidenciado en una placa normal. Después pasaron a lo que es la radiogrametría, que básicamente es la comparación de una radiografía convencional y la contrastan con estructuras metálicas ya conocidas, pero este estudio tampoco pudo ser muy efectivo, ya que no podía detectar pérdidas mínimas en cuanto a la densidad ósea. Después pasaron a lo que es la absorcionometría de fotón único. Este estudio básicamente utilizaba el yodo 125, pero una característica es de que no evaluaba lo que es el hueso trabecular. Y como ya hemos visto en clases pasadas, ¿no?, de osteoporosis inicia afectando lo que es el hueso trabecular, como vemos también en la imagen, y después ya afecta a lo demás, ¿no? Entonces, la absorcionometría de fotón único no podía detectar la etapa inicial de osteoporosis porque no podía evidenciar cambios en lo que es el hueso trabecular. Y después pasaron ya a otro estudio más, que fue la absorcionometría de energía dual con isótopos. Esta utilizaba lo que era gadolinio, que era básicamente la fuente de energía de estos estudios, pero la principal ventaja era de que era muy costosa y el estudio era muy lento. Y al final pues ya se desarrolló lo que es DEXA, que ya lo vamos a ver a continuación. En cuanto a lo que es densitometría, que básicamente también llamada DEXA o DEXA, básicamente es la absorcionometría de rayos X de energía dual. Actualmente es considerada el gold estándar en lo que es el diagnóstico de osteoporosis y otras enfermedades desmineralizables del hueso,
y este se ha establecido ya hace 20 años y sigue manteniéndose hasta la actualidad. En cuanto al principio, básicamente es simple, ¿no? Porque como acá ves en la imagen hay una máquina, esta máquina va a emitir lo que es una cantidad de rayos X, va a atravesar lo que es el paciente y al final la máquina misma va a captar una cantidad de rayos X que van a llegar hacia la parte de abajo, y esto va a representar a través de un software, va a contrastar y va a definir la densidad mineral ósea, que esto lo voy a explicar más adelante, ¿no? Pero básicamente te dice, ¿no? Imagínate que una cantidad grande de rayos X pasa por un objeto, el objeto va a absorber cierta cantidad de rayos, pero algunos rayos van a pasar, y esa cantidad de rayos que pasan es más pequeña de la cantidad de emisión, y esa cantidad va a reflejar la cantidad de masa presente en lo que es el hueso óseo. Y como te dice acá abajo también, ¿no? La cantidad de energía de rayos X que logra atravesar el material, es decir, la flechita pequeña, es inversamente proporcional a la cantidad de materia, o sea, el mineral presente en él. Es decir, si un objeto o el hueso es demasiado denso, la cantidad de rayos X que va a pasar es poca, ¿no? Y al contrario, si el objeto tiene poca densidad, la cantidad de rayos que va a pasar es grande. Y luego pues va a poder ya a través de la máquina y un software va a poder determinar qué cantidad de densidad tiene la persona. ¿Cuáles son las características de este estudio, ¿no? Básicamente que es un método no invasivo y seguro, ya que la cantidad de rayos X que utiliza es menor a lo que es una radiografía de tórax, tiene bajo costo y es fácil de hacer, tiene una medición precisa y rápida, corrección de lo que es el efecto de tejidos blandos. Es muy importante esta característica, ya que como tú ves, la persona no solamente es hueso puro, ¿no? Sino que también tiene tejidos blandos que van a absorber cierta cantidad de rayos X. Por lo tanto, la máquina, ¿qué tiene que hacer? Discriminar esa cantidad de rayos X que ha sido absorbido por los tejidos blandos, para luego quedarse con hueso solo, y de este hueso solo ya determinar qué cantidad de densidad tiene. Evalúa sitios ricos en lo que es hueso clavicular, lo que te dije al inicio, ¿no? De que la osteoporosis era necesario detectarlo en una etapa temprana, y DEXA sí lo hace. También es importante para un seguimiento terapéutico, ya que con esto vas a evaluar si es que el tratamiento que le estás dando a tu paciente es efectivo o no es efectivo, y por otro ha permitido el desarrollo de nuevos fármacos y nuevas terapias para que puedan ser empleados en lo que es osteoporosis. Bien. Ya hablando un poco más minucioso lo que es DEXA, básicamente, ¿qué es lo que te determina o qué es lo que evalúa DEXA? DEXA evalúa dos cosas, y a través de estas dos cosas te determina lo que es la densidad mineral ósea. La primera es que te evalúa el contenido mineral óseo, y el contenido mineral óseo pues básicamente es la cantidad presente en el hueso, y lo determina mediante la diferencia de los rayos X que atraviesan el hueso, restándole a los rayos X que pasan en el tejido blando. Y el segundo parámetro que evalúa es el área del hueso, que básicamente lo va a determinar el tecnólogo, y básicamente lo determina en esta área, ¿no? Desde la lumbar 1 hasta la lumbar 4, y en lo que es el fémur, en el cuello del fémur. Y por último, observamos lo que es la densidad mineral ósea, que básicamente es un método matemático en el cual pues está el contenido mineral óseo dividido entre el área. Se dice que la densidad representa una densidad, en este caso bidimensional, pero densidad básicamente es una densidad tridimensional porque es masa sobre volumen, pero en este caso es masa sobre el área. Por eso que se dice que solamente en este caso representa lo que es una característica bidimensional. En cuanto al proceso, ¿cómo llega DEXA hacia lo que es hacer un diagnóstico netamente de osteoporosis? Básicamente pasa por unos 6 pasos hasta llegar al diagnóstico. El primero es de que escanea lo que es el hueso. Básicamente va a escanear los 3 sitios anatómicos, ¿no? Es columna lumbar, cadera y radio distal. Estos 3 sitios se han elegido ya que la fragilidad o las fracturas que se han dado en aquellos pacientes que tenían osteoporosis
Estos han sido los más representativos, por eso es que se ha tomado como parámetro ubicar solamente estos 3 sitios, pero con mayor predisposición o más, los sitios más evaluados es lo que es hueso femoral y lo que es vértebras lumbares. Y radio ya se deja para lo que es en casos especiales cuando no se pueda determinar ninguno de los dos primeros, ¿no? Segundo, va a determinar el cálculo de lo que es el contenido mineral óseo, y esto va a estar a cargo entre la diferencia, ¿no?, de la absorción entre el hueso y los tejidos mediante la utilización de los rayos. Y el tercer paso ya es la delimitación del área. La delimitación del área es un paso muy importante, ya que esto lo va a realizar el tecnólogo, y es aquí donde se da la mayor cantidad de errores también. Por eso es que la bibliografía recomienda de que el que realiza el examen, el tecnólogo que realiza el examen, sea el mismo tecnólogo y con la misma máquina también. El cálculo de la densidad mineral ósea es mediante la fórmula, ¿no? Es la concentración mineral ósea sobre el área, y con eso ya determinamos lo que es la densidad mineral. El quinto paso, que es la comparación con la base de datos. DEXA tiene una base de datos que ya está integrada en sí, y cuando ya obtiene la densidad mineral ósea, esta la contrasta con su base de datos, y al final te va a determinar lo que es la puntuación T. Y una vez que te da la puntuación T, pues básicamente que como ya sabemos, ¿no?, una puntuación menor de lo que es 2.5 o igual va a corresponder al diagnóstico ya de osteoporosis. Pero este diagnóstico es relativo porque es un diagnóstico indirecto, porque es un diagnóstico matemático. ¿Por qué se tomó que sea 2.5? ¿Por qué no puede ser otro parámetro, no? Porque hubo un estudio en el cual fue que se tomó a una población de personas adultas mayores, eran mujeres y de raza caucásica, y además también de que no tenían un tratamiento previo. Entonces a ese grupo poblacional se determinó de que había un porcentaje que era un 2.5, que estaban en una cantidad mucho mayor de sufrir un riesgo de fractura, tenían un riesgo muy elevado, y por lo tanto se determinó de que este era el parámetro muy importante en el cual esa población estaba en un riesgo muy elevado. Por lo tanto determinaron que a esa puntuación era ya definirla como un criterio de osteoporosis. Siguiente. Y ya hablando básicamente de lo que es T-score y Z-score. T-score, que básicamente te va a determinar cuántas desviaciones estándar se encuentra un paciente en comparación a la densidad también de un adulto joven sano de su mismo sexo. La población en la cual está indicada netamente es mujeres posmenopáusicas y hombres mayores de 60 años. Solamente en esta población se va a utilizar lo que es el T-score, y básicamente aquí está la clasificación, ¿no? Si te sale un T-score mayor o igual a -1, pues básicamente es normal, y la interpretación clínica que tú lo vas a dar es de que tiene un bajo riesgo de fractura. Ahora, si tiene un T-score de -1 a -2.4, básicamente te va a decir de que tiene osteopenia como diagnóstico matemático, y la interpretación clínica que tú lo vas a dar es de que va a tener un riesgo moderado de fractura. Y ya osteoporosis con una puntuación menor o igual a -2.5, y te va a representar de que estos pacientes van a tener un riesgo alto de fractura. Importante también que el T-score de más bajo es el que tú vas a tomar para decidir el diagnóstico. Como te dije, los sitios evaluados son 3, ¿no? Vértebras, cuello femoral y radio distal. Entonces, de esos 3 o de los 2 principales, pues el más bajo es el que tú vas a tomar para determinar el diagnóstico. Y en cuanto a Z-score, pues básicamente es para la otra población ya. Esta población que puede ser hombres jóvenes, mujeres posmenopáusicas, niños y adolescentes. Y básicamente, ¿qué nos va a representar? Cuánta densidad mineral ósea hay en el paciente de acuerdo a la edad que ellos tienen. Y básicamente su punto de corte es -2 desviaciones estándar, pero no es para diagnóstico.
No es, si un paciente, por ejemplo, te viene, un hombre joven te viene y te dice, o la evaluación que te trae es con un test por menos de 3 desviaciones estándar, eso no quiere decir de que el paciente tiene osteoporosis, sino simplemente de que su densidad mineral ósea está muy por debajo en comparación a los que están en su rango de ellos, ¿no? En su rango de edad de ellos para esa persona. Y el gráfico, ¿no?, de T-score, que básicamente te está diciendo de que lo que representa es el riesgo de fractura. Al tener un T-score más bajo, va a representar un riesgo de fractura más alto, y al tener un T-score más bajo, va a representar un menor riesgo de fractura, ¿no? En verde, amarillo y rojo. Bien. Acá es muy importante definir también lo que es fortaleza ósea. Recordemos que la densitometría ósea solamente te mide lo que es la cantidad mineral ósea y el área del hueso, pero el hueso va mucho más allá de un simple examen, ¿no? Porque representa otras o tiene otras características que le van a permitir resistir a ciertas fracturas, como por ejemplo tiene pues la microarquitectura del hueso, que es muy importante también, los cambios estructurales, la geometría del hueso, si tiene o no daño acumulado, la composición mineral ósea y la tasa de remodelado óseo. Eso no va a estar evaluado por lo que es la densitometría ósea. Por lo tanto, estos parámetros son muy aparte que tú tienes que considerar para solicitar una densitometría ósea y pues no caigas en un error diagnóstico, ¿no? Y básicamente, como hay otros parámetros en cuanto a fortaleza ósea, el T-score también tiene limitaciones. Y como podemos ver acá, que solamente fue diseñado para mujeres postmenopáusicas y para hombres mayores de 60 años, no sirve para el seguimiento a largo plazo, ya que el T-score, pues como te mencioné antes, en ese estudio no solamente fue en aquellas pacientes, mujeres mayores de 75 años postmenopáusicas, pero sin tratamiento. Por lo tanto, el T-score no va a servir para un seguimiento a largo plazo. No mide lo que es la resistencia ósea tampoco, no evalúa microarquitectura, no mide la fuerza real del hueso, no predice fracturas de forma absoluta, no incluye otros parámetros relacionados al hueso como la remodelación, la geometría, su composición o microdaño. Por lo tanto, es muy importante acá tenerlo siempre estas características presentes antes de decidir, ¿no?, si es que tu paciente tiene o no tiene osteoporosis. Y si nos vamos, para entender un poquito más, nos vamos al siguiente casito, ¿no? Y si podemos leer, mira, una mujer caucásica de 55 años que ha sido postmenopáusica durante 2 años ya. Entonces, te llega a tu consulta con un T-score de menos 2.5. Según lo que hemos visto, pues nosotros ya lo podríamos catalogar como osteoporosis, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Mira, sigues revisando la historia clínica, no tiene antecedentes de fractura, no tiene antecedentes familiares de osteoporosis, ha sido atlética durante la mayor parte de su vida, ha tenido ciclos menstruales normales, no fuma, no bebe alcohol y tiene una dieta con 4 porciones de productos lácteos al día durante la mayor parte de su vida, y que además tiene sus niveles de vitamina D que han sido normales en al menos 2 ocasiones durante los 2 últimos años. Imagínate, ¿no? Y te llega con una densitometría de 2.5, de menos 2.5. Entonces, tú piensas, ¿no? ¿Será o no será osteoporosis? Las características o los antecedentes en tu historia clínica te dicen todo lo contrario a lo que ha llegado con la densitometría. Por lo tanto, pues acá lo que la corrección de la bibliografía es de que la historia clínica debe prevalecer sobre lo que es el T-score y no confiarse en ello, sino revisar más a fondo para que tú puedas decidir en cuanto al diagnóstico o no. Bien. ¿Ya? Aparte también hay otros factores clínicos que son muy importantes que tú tienes que tenerlos presentes para que puedas definir ya el diagnóstico real. Datos importantes como la edad, que está muy relacionado, que son factores degenerativos, caídas y menopausia, también antecedentes de fractura previa,
el uso de glucocorticoides, enfermedades crónicas que también pueden afectar a lo que es la osteoporosis, el tabaquismo, el alcohol, el riesgo de caídas y enfermedades metabólicas. Por lo tanto, es muy importante tenerlos en cuenta también todos estos factores para que tú puedas decidir si tu paciente tiene o no tiene osteoporosis. Y básicamente lo más representativo acá es la edad, porque mira, acá en el gráfico tenemos en la parte de abajo está el T-score y lo que es las líneas verticales representan el riesgo de fractura y tenemos las líneas oblicuas, ¿no? La línea oblicua de abajo está por círculos, son aquellos pacientes que tienen 50 años y la línea oblicua que está más arriba son aquellos pacientes que tienen 80 años. Entonces, si tú ves en el T-score, acá es -2, -2.0, ¿ya? -2.0 para una población que tiene 50 años va a tener lo que es un riesgo aproximado de unas 8 veces. Pero sin embargo, si tú ves a la población de 80 años con un T-score también de -2, su riesgo de sufrir una fractura va a aumentar a 20 veces más. Por lo tanto, es muy importante considerar todos estos factores clínicos que ya te mencioné para poder definir el diagnóstico al último. Y como te dice también acá, la edad es un factor también independiente y el riesgo de fractura es continuo y no comienza ni termina en un valor fijo del T-score. Siempre tú, por más persona sana que seas, siempre vas a tener cierto grado de sufrir alguna fractura, no es siempre independiente. Pero a medida que pasa más tiempo, pues ese riesgo va a ir incrementando. ¿Para qué? Hay ciertas ocasiones en las que te van a hacer dudar también. Por ejemplo, mira el siguiente caso clínico. Hay una mujer de 50 años, un área postmenopáusica con un T-score de -2.4. Justamente está en el límite, pero tú no sabes si diagnosticarla o no con osteoporosis. Y acá hay una herramienta muy importante que te va a ayudar a definir qué es FRAX. FRAX básicamente es una herramienta que ha sido elaborada por la OMS y básicamente te va a calcular el riesgo de fractura de cadera a 10 años y el riesgo de fractura osteoporótica mayor a 10 años. Ahora, FRAX va a incluir ciertas variables, entre las más comunes son 11, pero también puede incluir la densitometría del cuello femoral y si incluye la densitometría del cuello femoral ya sería un dato más confiable, ¿no? Al final toma estos 12 parámetros, que es la edad, el sexo, el peso, la talla, fracturas previas, fracturas de cadera de padres, tabaquismo actual, alcohol mayor de 2 unidades al día, el uso de corticoides mayor de 5 miligramos al día durante más de 3 meses, artritis reumatoide y osteoporosis secundaria. Y básicamente, si es que tú ingresas todos estos parámetros, FRAX te va al final a dar un resultado que básicamente va a ser uno dos, ¿no? El riesgo de fractura de cadera a 10 años y el riesgo de fractura osteoporótica mayor a 10 años. Y por lo tanto, te va a dar en porcentajes, y estos porcentajes van a estar definidos diferente a cada país. Entonces, generalmente el riesgo de fractura de cadera tiene que ser mayor o igual a 3% para yo poder definir que tiene osteoporosis y darle tratamiento. Y también si es que tiene un riesgo de fractura osteoporótica mayor de 20 o igual a 20%, también me está diciendo de que de que mi paciente tiene osteoporosis y también tengo que tratarlo. Pero también tiene sus limitaciones FRAX, que las encuentro también al costado, donde dice que no incluye, por ejemplo, aspectos como los años postmenopáusicos, el sedentarismo, marcadores de recambio óseo, deficiencia de vitamina D o calcio, marcha inestable o caídas, cáncer o otras enfermedades, fármacos que reducen la densidad mineral ósea, o historia de alcohol o tabaquismo, que todos estos parámetros también son muy significativos para yo poder determinar que mi paciente
tenga o no tenga osteoporosis. Por lo tanto, FRAC sí me va a ayudar mucho a establecer lo que son los criterios clínicos, más la densitometría y más los factores que te les pongo aquí, que no están incluidos en FRAC, me van a permitir hacer un diagnóstico más correcto. Siguiente. Y en cuanto al procedimiento, previo al tratamiento o previo a lo que es el paciente para que vaya a realizarse el estudio, yo tengo que hacer una solicitud y esta solicitud tiene que estar acompañado básicamente por datos como la edad, el sexo, indicaciones por qué se le está mandando a realizar la densitometría, como puede ser menopausia precoz o el uso prolongado de corticoides, también si se ha tenido fracturas previas o enfermedades que afectan al hueso o antecedentes terapéuticos de osteoporosis. Y muy importante también acá decirle al paciente de que si el que está gestando, pues preferible de esperar un cierto tiempo hasta que termine la gestación o en todo caso en su último trimestre ya. También si el que está tomando suplementos de calcio, pues esto tiene que suspenderlo 24 horas antes para que no puedan influir en los resultados. Y también si es que se van a realizar otros estudios que involucren medios de contraste, estos puedan ser realizados, el examen pueda ser realizado antes de someterse a esos estudios o en todo caso tiene que ser a posterior, 7 días después, para que pueda realizarse la densitometría. Cuando el paciente ya llega a lo que es el estudio donde se va a realizar, pues básicamente se le tiene que practicar un examen que es PDEXA, un cuestionario, donde va a indicar pues básicamente a través de una entrevista sus datos demográficos, su historia familiar y personal, de repente algunas enfermedades, medicamentos o menopausia que puedan influir también en lo que es la densidad mineral ósea, y pues tiene como objetivo identificar factores de riesgo, y esto nos va a ayudar al intérprete para que pueda dar unas recomendaciones más precisas. Siguiente. En cuanto a durante el escaneo ya, básicamente el escaneo de columna lumbar pues va a ser establecido ya por el tecnólogo y se va a colocar a la paciente con un cubo debajo de las piernas para que se pueda evidenciar para que pueda haber una correcta alineación de lo que es todas las vértebras de L1 a L4 y pueda determinarse ya de una manera muy óptima, ¿no?, el procedimiento. Siguiente. Cuanto al escaneo de cadera, también se coloca ciertos aditamentos para que puedan exponer lo que es el cuello del fémur. Y también del mismo modo el escaneo del brazo a través de cintas que puedan fijar, y de este modo se puede exponer el radio distal y el paciente no pueda moverse. Y como les dije, ¿no?, el escaneo de lo que es el radio distal ya se toma como último punto cuando no se puede realizar tanto el escaneo de la cadera y el escaneo de las vértebras debido a ciertas situaciones como reemplazos bilaterales de cadera, o también cuando no se puede evaluar porque tiene patologías evidentes, ¿no?, como una artritis o una escoliosis. La identificación de artefactos también por parte de los que son los tejidos blancos es muy importante porque vamos a tener por diferentes enfermedades se pueden presentar como aortas calcificadas, artrosis severas, fracturas de vértebras previas o osteofitos, que estos van a darme en la densitometría ósea una muy marcada densidad y me va a llevar a lo que son falsos positivos. Cuando la finalización ya netamente del proceso, el paciente ya se viste, sale del centro, el tecnólogo va a imprimir lo que son las imágenes y los valores y todo eso lo va a entregar al médico para que pueda realizar el informe. Bien. Ya un buen informe, ¿qué es lo que debe contener? Básicamente son todos estos parámetros, ¿no? Lo primero es la información clínica, que van a estar todos los datos del paciente, tanto la edad, el sexo, el peso, la talla, las condiciones médicas que puedan aumentar el riesgo a sufrir fracturas, el uso de medicamentos que afectan el hueso, como en este caso puede ser corticoides o antiepilépticos,
fracturas previas, factores de riesgo según FRAX, que también son muy considerados, y la terapia para óseos, que tenido una terapia previa para osteoporosis, y en este caso me va a servir para el seguimiento. Los elementos técnicos que también tienen que incluir, que son los sitios anatómicos analizados, ya sea columna lumbar, cuello femoral o radio distal, los valores densitométricos para cada sitio, tanto en densidad mineral ósea absoluta, que se va a dar en gramos por centímetro cuadrado, en la concentración mineral óseo, el área, el T-score y Z-score, y estudiar toda referencia en cuanto a T-score y Z-score. La calidad técnica del estudio también tiene que estar incluido, y en este caso pues se va a decirse que ha habido artefactos como calcificaciones, que tiene prótesis o osteofitos, para que el médico pueda interpretarlo de una manera muy adecuada. El posicionamiento, si es que se ha pedido analizar de una manera adecuada o inadecuada, y si es que hay problemas en cuanto a osteoporosis, pues hay fracturas a ese nivel ya no se van a poder realizar porque las vértebras están colapsadas y la densidad no se va a aumentar. El LSD, que es el mínimo cambio real detectable, es muy importante también, ya que este es el error tanto del técnico como de la máquina, y básicamente va a representar un 3 a un 5%. Muy importante esto porque nos va a definir una situación para que yo pueda reevaluar a mi paciente, y básicamente el seguimiento debe hacerse solamente con la densidad mineral ósea absoluta, que es en gramos por centímetro cuadrado. Supongamos, ¿no?, un ejemplo, ¿no? Si el LSD o el riesgo de la máquina de hacer el error es un 3%, entonces tú tienes que considerar, si te llega una evaluación o un estudio con una densidad mineral ósea que aumentó un 2%, pero el error de la máquina es del 3%, ese resultado que tú tienes ya no es significativo, porque el error de la máquina es del 3%, eso básicamente te dice el LSS. Por último, los comentarios interpretativos, que ya están a cargo de lo que es el médico intérprete. Te va a decir, no, si es que hay osteoporosis o una densidad baja, si es que hay discrepancias entre columna y cadera. Muy importante acá, porque si es que es muy marcada una discrepancia de cadera con la columna, pues básicamente esto nos dice de que hay error. Y también si es que hay indicios de fracturas laterales o no. Al final las recomendaciones también son muy importantes, pero me va a decir si es que va a ser necesario utilizar laboratorio o imágenes adicionales al estudio, y la frecuencia del próximo reto. Una vez que ya te llega el informe a lo que es a tu consultorio, tú no tienes que confiarte tampoco del informe, lo que se está diciendo. Tú tienes que corroborar todo lo que está en el informe, y básicamente lo vas a corroborar haciéndote todas estas preguntas, ¿no? Si la incisión es la técnica correcta, si es que hay artefactos, si es que las vértebras están enumeradas correctamente, si es que se excluyeron apropiadamente, si es que los datos son coherentes con el estado del paciente, si es que coincide el T-score con la edad y el perfil de tu paciente, si es que hay discrepancias grandes entre columna y cadera, ya que si es que hay mucha discrepancia, pues eso básicamente va a ser errores del técnico o errores en la interpretación. También si es que es válida la comparación con estudios, como te dije al inicio, ¿no? Deben utilizarse las mismas máquinas en el paciente, con el mismo tecnólogo, el mismo intérprete, e inclusive pues el mismo médico tratante también. Si es que se utilizaron los criterios diagnósticos correctos para esa población, ya sea T-score para mujeres menopáusicas y hombres mayores de 60 años, y en otras poblaciones usar el Z-score. ¿Ya? Los errores frecuentes que se pueden dar tanto de la máquina, tanto de los tecnólogos, o tanto como los médicos también, ¿no? De la máquina, el NSC, que básicamente es el error mínimo de la máquina, que puede variar entre el 3 y el 5%. En cuanto a los tecnólogos que utilizan máquinas diferentes, también influye mucho al error.
la variabilidad de los técnicos, ya que estos técnicos van a utilizar lo que son los ROI. Los ROI, que es básicamente determinar el área de estudio, y si es que hay una discrepancia en el área de estudio, pues básicamente o te aumenta la densidad mineral ósea o te baja, porque la densidad mineral ósea es igual a lo que es la concentración sobre el área. Y dices que al haber mayor área, la densidad mineral ósea va a bajar, y al haber menos área, la densidad ósea va a subir. Y las diferencias ya de los ROI, mira, imagínate del 10 al 25% puede haber cambios, y si es que no se evalúan los artefactos también te van a levantar lo que es la densidad mineral ósea. En cuanto al médico tratante, también en la interpretación sin realizar imágenes es muy frecuente, ya que hay calcificaciones, hay artrosis, puede haber fracturas, y estos te van a determinar error en cuanto al diagnóstico. Las puntuaciones T y Z-score no sirven para evaluar los cambios. Lo que sirve para evaluar los cambios, lo que dije, es la densidad mineral ósea absoluta en gramos sobre centímetro cuadrado. Asumir también como fracaso el tratamiento frente a una caída de densidad mineral ósea. Es decir, de que si tu paciente te llega con un segundo estudio de densidad y hay una densidad mucho más baja, pero ¿qué es lo que pasa? Si tu paciente está al 100% con la terapia que tú le estás dando, pues, y si es que hay una diferencia negativa a lo que tú esperas, pues básicamente tú tienes que indagar mucho, ¿no?, en cuanto a todo el proceso de la densitometría para detectar de repente algún error. Siguiente. Y por último, el off-label, masonería. En cuanto a lo que yo he investigado, pues masonería es un tema muy complicado. Porque hay diferentes puntos de vista, ¿no? Muchos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Algunos mencionan de que rinden culto al demonio, otros dicen de que hacen rituales muy basados así, diferentes cosas, ¿no? Inclusive te dice de que rinden culto al diablo y cosas así, pero en realidad lo que es masonería básicamente es una organización fraternal que básicamente se va a encargar de lo que es buscar la superación personal, ¿no? Como te lo dice la definición, no es una organización fraternal internacional, porque esto viene desde hace mucho tiempo. Inclusive hay discrepancias, ¿no? Porque algunas teorías mencionan de que los primeros masones fueron Adán y Eva, inclusive de que Cristo fue un primer masón, pero son teorías nada más, ¿no? Pero sí, la masonería pues tiene como base el desarrollo personal basado en lo que es un carácter filosófico, ético y simbólico, y que busca pues el perfeccionamiento moral e intelectual de uno mismo, ¿no? Cuando yo investigué, básicamente se dividía en dos etapas fueron las más importantes: la masonería operativa y la masonería especulativa. La masonería operativa, que nace en la Edad Media, y básicamente fue a través de un grupo de albañiles, y este grupo de albañiles tenía como objetivo tener conocimiento en cuanto al manejo de la piedra, cómo tallar muy bien la piedra, cómo tener un buen pulido, cómo tener trazos precisos, rectos o formas esféricas. Entonces, este conocimiento que ellos tenían, pues básicamente era un conocimiento, por así decirlo, que no querían compartirlo con los demás. Entonces se establecieron un grupito, y a este grupo que se estableció se le llamó logia. Y entonces esta logia tenían o era, por así decirlo, como un estudio, ¿no?, donde ellos interactuaban, se transmitían los secretos a través de personas o de los que más conocían, enseñarles a los que menos conocían, pero eran parte de su organización. Y entonces estaba organizada como base fue los albañiles, y por eso es que tiene como representativo la insignia de la escuadra y el compás, ¿no?
escuadras de compás que eran utilizados por aquellos albañiles para darle forma a la piedra, pues, y obtener la mejor o una forma muy precisa y correcta. Establecieron grados en aquel entonces. Era el grado maestro, el que más conocía, el compañero, el que estaba debajo del maestro, y el aprendiz, que eran los nuevos integrantes, los que se iban adheriendo a la organización, y pues ellos eran estos tres grados eran los más importantes. Después pasó a lo que es la masonería especulativa. De acá, básicamente, como ya el conocimiento ya se iba extendiendo a más personas, ya la masonería operativa ya hace una gran evolución, que pasa a ya no tallar piedras de una forma correcta o precisa, sino que la piedra era tu alma. Y entonces, ¿qué es lo que se buscaba acá? Se buscaba la superación, se buscaba la perfección y se buscaba el altruismo de tu propio ser. Y como ya era una sociedad bastante grande, pues se formó la Gran Logia de Londres, que fue la primera que se formó, y con esta, que fue en el año 1717, ya se dice desde ese punto inicia lo que es la masonería especulativa. Y pues, como toda organización tiene ciertos estatutos, y pues ya de ahí a unos años más adelante, en 1723, se crean las constituciones de Anderson, que básicamente es por lo que seguían todos, ¿no? Es lo que tienen que respetar todos los masones o todos sus agremiados. Y pues en ese tiempo ya se discutían temas como solidaridad, fraternidad, la verdad, la igualdad y la libertad. En ese tiempo pues estaba en todo el apogeo de las monarquías, y hablar estos temas pues básicamente era como si acá en esos tiempos se dijeran terroristas, ¿no? Entonces era muy criticado en ese entonces. Por lo tanto pues se dice de que estos hombres eran los que transformaron el mundo, o los que ya trajeron abajo los grandes imperios, buscando la igualdad, buscando la libertad de las personas, ¿no? En aquel entonces, imagínate, pues había todavía esclavos y una sociedad muy corrupta. Pero bueno, hasta ahora sí, pero ya ha cambiado mucho, ¿no? Y por último, pues la masonería en el Perú, que básicamente se dice que sus comienzos fueron acá en la casa de Pilatos, que fueron, en esa casa eran donde se organizaban o donde hacían sus reuniones todos los masones, y actualmente funciona como Tribunal Constitucional, pero que ahí iniciaron sus primeras reuniones buscando la emancipación de lo que era Hispanoamérica. Y se dice que ahí también hicieron todos los preparativos para que pueda llegar claro, se da más tiempo y libertad. Punto A, Bolívar. ¿Ya? Entonces, en Perú se creó la logia de Lautaro. Pero muchos dicen, inclusive los masones mismos dicen que Lautaro no pertenecía a los masones, sino que era un grupo paramasónico. Pero otros dicen de que no, que sí fue masónico porque seguían los principios de los estatutos, ¿no? Pero hay muchas discrepancias en este tema. El detalle es de que este grupito buscó lo que es la emancipación de Hispanoamérica, se trajo abajo lo que es el virreinato, y pues ya una vez que ya fue independiente Hispanoamérica, ya pues ellos ya se dedicaron a seguir su superación personal. Es así también de que había grupos en Perú, y estos grupos, como son logias, siempre tienen que pertenecer a una gran logia, y en Perú no era la excepción, ¿no? Y al final se terminó constituyendo la Gran Logia Constitucional de Perú en 1882. Y desde ahora está en Lima,
Y pues se dice de que esta no es una organización secreta, sino es una organización discreta. Sí. De la relación secreta es discreta. Bien. Y pues ya estos son todos los personajes célebres, ¿no?, que han sido masones y que han contribuido al desarrollo de toda la nación. ¿Cómo? No alcanzó. Hay mucho más, pero ya León Miguel Grau, el caballero de los mares, Francisco Bolognesi, con su famosa frase: pelear hasta quemar el último cartucho. Sí. Jorge Basadre, famoso historiador, Alfonso Ugarte, que defendió la bandera hasta lo último. Andrés Avelino Cáceres, Yo creo que dibujo de los Andes. No lo mataron, pero al final fue. No, me refiero a que no lo mataron por la fuerza enemiga, pero un compatriota lo mató a él al final. José de San Martín, Simón Bolívar, que lograron la independencia. Ricardo Palma, también peruano, famoso por sus obras. George Washington, Abraham Lincoln, reconocidos presidentes de Estados Unidos. Alexander Fleming, que descubrió la penicilina. Beethoven, también muy famoso por lo que es la música clásica. Napoleón Bonaparte, también muy del conquistador francés. Y Mario Moreno Cantinflas, también muy famoso en todo el mundo. Bueno, eso es todo de mi parte, muchas gracias. Chicos, no voy a hablar de lo mismo, pero si tú te das cuenta, la enciclopedia de Masaocia, que nosotros nos tenemos que leer, bien dicho por lo que habla la bibliografía, de que no a todas las personas nos podemos buscar, porque los varones muy difícilmente se saca de enciclopedia. Acá en la selva generalmente saco a partir de los 65, incluso los 70 años, recién comienzo a pedir enciclopedia en varones. En mujeres hasta 2 años después, por un pausa, ¿de acuerdo? Terminar el cese del periodo menstrual 2 años después. En pacientes que han sido sometidas a histerectomía al año se empieza a pedir, porque obviamente el descenso por los estrógenos que tienen las mujeres, vamos a ver. No rápidamente, pero recuerden de que todas estas hormonas continuamos. Bien dicho por el lado de su colega cuando nos dice la densimetría es el gol estándar. La placa radiográfica me puede dar una noción, sí me da. Si yo veo la arquitectura de los huesos, ¿se acuerdan la arquitectura cuando ustedes ayudaron? Cuando ustedes llevaron la arquitectura de los huesos, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan en la anatomía como es la forma del fémur, por ejemplo. Si eso lo logran visualizar en la placa radiográfica, básicamente ya es una osteoporosis. Quiere decir entonces que la osteoporosis también la puedo ver en la placa radiográfica. No igual como lo ves en la densitometría, pero te da una idea. Doctor, ¿y en la tomografía? ¿Ustedes creen que la tomografía sí es avanzada? Sí. Sobre todo no sé de por favor, bájame un poquito la placa. Ahí donde está marcado, miren, acá donde, para bajar, acá. A este nivel, si ustedes se dan cuenta, a ese nivel la calidad del hueso es muy delgada. ¿Sí? Y por lo tanto, obviamente la tomografía son rayos X, un cátodo en ánodo, el cátodo del fotón que se va del cátodo del ánodo rebota y tiene que rebotar en una superficie donde evidentemente va a dibujar la imagen. Eso es lo que sabemos y lo básico del rayos X, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando haces una tomografía y no logras evidenciar eso? Osteoporosis completa. Tú le haces una osteoporosis del tercio inferior a la mitad, ya vas a encontrar más de 2 kilos, más de 1000, pero menos de 2 kilos. Bueno, acabamos de explicar esto. No es un método invasivo.
para que yo pueda interpretar bien una densitometría, o sea, quiere decir que para que yo pueda dar, que sea fidedigna la densitometría, si voy a medir en columna, lo primero que tiene, el primer requisito que tiene que cumplir es que cada una de estas celdas sean rectas. ¿Qué quiere decir? Que una paciente con ortosis o una paciente con psicosis o una paciente con escoliosis no lo puedo medir. O sea, el valor que la máquina me va a dar, pero no me va a dar un valor fidedigno. Uno. Dos. La presencia de osteofitos puede variar. La respuesta, sí o no. Sí. Entonces, la columna tiene abundancia de osteofitos, sí. Primero, evalúen bien a su paciente, evalúen si tiene manos, evalúen cómo está la cadera, porque obviamente los cuadros artrósicos me pueden variar tanto en columna, poco en cadera, pero sí también. Sí. Bueno, esto ya lo hemos hablado, ¿no? En orden 2.5, riesgo incrementado. Entiendan esto, por favor. Chicos, ¿dónde es por lo general las caídas de los pacientes de tercera edad? En casa. Ellos toda la vida se dan lo más frecuente, caída en la ducha. ¿Alguien se ha caído en su ducha? Sin miedo. ¿Duele o no duele? Y créanme que les va a doler como una semana. Si se chancan en todas es peor, 2 meses. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si el huesito está débil? Entonces, básicamente estos estudios continúan, por favor. Lo que a mí me van a dar es el riesgo relativo de mi paciente. Yo prefiero millones de veces que le duela a que se rompa. Entonces necesito dar tratamiento, efectivo. La fortaleza ósea entonces va a determinarse de la forma de la microarquitectura que está aquí. Sabemos desde el cansancio que el osteoclasto y el osteoclasto obedece a los andrógenos de la mujer. Los obedece. ¿Y qué es lo que hace los andrógenos al osteoclasto? Al osteoclasto. Lo inhibe. ¿Qué quiere decir que el osteoclasto deja de trabajar, deja de hacer sus chambas? ¿Cuál es el propósito? De que el osteoclasto comience a crear más arquitectura. Eso quiere decir que en este momento, chicos, ustedes su arquitectura ósea es fuerte, porque obviamente esos andrógenos están inhibiendo a los osteoclastos. Pero ¿qué es lo que sucede en la menopausia? La menopausia es el cese de la función ovárica. Por lo tanto, deja de haber andrógenos que son los responsables de inhibir a estos osteoclastos. Entonces ahí empieza este proceso. ¿Se acuerdan? Ustedes también escuchaban en el consultorio varias veces cuando les digo a las abuelas, esto empieza en la menopausia, cuando dejan de botar una hormona, esa hormona encargada de agarrar al cáncer de vitamina D y una forma de explicar, no le vas a decir los andrógenos, los osteoclastos, el cáncer, la vitamina D, se almacenan en el hígado y luego se absorben. No creo. Cambios estructurales, la geometría del hueso, los microdaños acumulados, la composición mineral ósea, la tasa de regeneración. Estos límites que fue diseñado solo para mujeres con menopausia, no sirve para escribir para largo plazo, ya existe. Actualmente los nuevos densitómetros, obviamente todavía no, todavía ya tienen una nueva forma de evaluación, ya no necesitamos calculadoras en los consultorios, acá no utilizan mucho la calculadora, solamente el 1%, pero ya las nuevas sí es lo que hacen. Muy bien el hecho de que tú pongas un caso clínico, pero ante la sospecha de osteopenia o osteoporosis, yo les diría que por favor inicien tratamiento. Han visto los tipos de tratamiento. Creo yo de que el tratamiento está estandarizado. Si tú quieres martirizar a tu paciente, le das cada semana. Si no lo quieres martirizar una vez al mes, si no lo quieres martirizar más, una al año, o subcutáneos en caso de su cuadro de osteoporosis completamente avanzado. Ya lo hemos hablado en la clase, sus colegas han sido. Una pregunta, desde que, por ejemplo, el paciente tiene factores de riesgo y está en osteopenia, en la densitometría le doy sus antirrestrictivos. Sí, empiezas. ¿Pero con qué empezaría? ¿Con cuál?
vale la empresa? Yo empezaría con el centronato o ivatronato mensual. ¿Por qué ivatronato? El ivatronato es bueno en cadera, pero es más de corto. ¿Qué me interesa a mí? ¿Cuidarla? Para las caídas. El riesgo incrementado de qué? De fractura, pero esta fractura termina en prótesis. No me conviene entonces que se fracture la cadera. Ya no importa pues, que se fracture la espalda. La columna se va a volver chaparrita. O chaparrita. En el brazo, aunque sea un año, pero va a estar con su yeso, pero ahí va a estar luchando. Pero en cadera, muchachos, imagínense que a los 80 años exista una fractura en cadera. Ese paciente ya no se va a volver a parar. Definitivamente. Entonces, creo yo de que es lo más recomendable. ¿Cierto? Miren esto. Factores clínicos que modifican el riesgo de fractura. Justamente el día de ayer estábamos con las chicas de enfermería, y ellos preguntaban una cosa. Doctor, ¿es cierto de que la edad de inicio de la menarquia tiene mucho que ver con la edad de la menopausia? Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué es más grave? ¿Que la edad del inicio de la menarquia empiece antes o después? Antes. Entonces, si la menarquia empieza antes, obviamente tiene riesgo incrementado. Las chicas de la selva tendrán que estar riesgo incrementado. ¿Por qué? Porque son de la selva. De los alimentos, muy bien. En especial los fitoandrógenos. No me crees. No me crees. ¿Cuál es la cabeza? Riquísimo. ¿Cuál de las niñas que han estado acá, que han estudiado por terremoto? Cerca de la selva no salió con su aguada, con su bolsita todavía y un poquito de sal. Riquísimo. Delicioso. Por toda la calle, botando todas sus pepitas de toda forma. Entonces, muchachos, esto tiene mucho que ver. Miren, edad, factores degenerativos, caídas. Si yo tengo un familiar que tiene fractura, el riesgo es incrementado y va a depender mucho de mí. Entonces miren a sus mamás, miren a sus abuelitas, miren a sus abuelitos, y eso próximamente te puede pasar. ¿De acuerdo? Antecedentes de fracturas previas. ¿Alguien se ha fracturado a alguien? No. Yo también fracturé el brazo por jugar a Superman cuando era chico. Estaba jugando a Superman y me caí del segundo piso. ¿Acá ustedes cómo se han fracturado? No. Su dedo. Yo me quedé de pasamano. Se cayó de pasamano. Al rasueño. Pero si tú te das cuenta, todos estos factores. Ahora, las fracturas me pueden condicionar artrosis. Ya lo vamos a discutir cuando hablemos de artrosis. Claro que sí, la artrosis secundaria. Entonces, eso también, el uso de glucocorticoides. ¿Te has dado cuenta de que en el consultorio tú luchas por bajar tu corticoide? Esa es mi chamba, bajar el corticoide, eliminar a la prednisona. La prednisona es un gran aliado, claro que sí. O sea, todos los corticoides son un gran aliado, excepto la dexametasona. ¿De acuerdo? Son grandes aliados para bajar la inflamación a nivel articular, pero entiéndanse bien de que nosotros no podemos utilizar tanto tiempo los corticoides. Enfermedades crónicas, pucha, imagínense diabético, hipertiroidismo, Dios, o sea, son enfermedades que poco a poco nosotros vamos viendo. Tabaquismo, ustedes ya pues tremendos pulmones. No me digan que no, o sea, ya lo hemos hablado hasta el cansancio, yo sé que ustedes son unos malditos adictos. Veámoslo desde ese punto de vista. Alcohol, ¿qué es lo que dice la OMS referente al alcohol? Es delicioso. Que una persona se considera adicta al alcohol cuando toma más de 2 veces al año. Ustedes son ya unos perdidos. No puede ser. Yo ya los perdí a ustedes, o sea, ya definitivamente no creo yo que tenemos esto. Imagínense qué es lo que dice, ¿no? Bueno, riesgo de caídas, ahí viene el otro punto importante, riesgo de caídas. Pregúntense, o bueno, ya que ustedes están en casa, miren a las personas mayores y se van a dar cuenta de algo, que les gusta utilizar las sandalias, pegadas. Ay, sí. ¿Cierto? Lucho. Están caminando, uy, casi me caigo, casi se puede convertir en me caí. Y el riesgo de fractura es increíble. Entonces, por favor, a las personas mayores tengan mucho cuidado con estas enfermedades metabólicas también están incluidas.
fluidas y estas enfermedades metabólicas lo que hacen es desmineralizar el peso. Excepto el cáncer, perdón. Antes de que sigamos ese cáncer, el cáncer sí, los pacientes que están en quimio y radioterapia, hacen de que sus huesos se vuelvan piedras. Ese es el cálculo. ¿Sí? Bueno, la calculadora Flax calcula lo que nosotros hacemos, pero lo más importante de todo esto es lo que te dice: edad, sexo, peso, talla. Para que tú evalúes de 1 al 4, quiero que entiendas una cosa. Año tras año nosotros perdemos talla y estatura. Pero llega un momento en que esta pérdida de talla es mucho más evidente. Si sucede eso, evidentemente estás frente a una fractura. Ya se fracturó una vértebra. Doctor, las fracturas vertebrales son dolorosas. Algunas de ellas sí. Algunas de ellas ni siquiera se enteraron. Tú le sacaste una placa, ¡uy, está roto! Entonces, por acá también. Densitometría ósea de cuello femoral, fracturas previas, fracturas de cadera en padres, tabaquismo actual, bueno, menos mal en terapeuta no hay mucho tabaquismo. Hay tabaquismo, pero no es tanto, ¿sí? Alcohol, más de 2 unidades al día. Miligramos al día. Eso es al día. Ah, perdón, en tabaquismo habría que considerar también el uso de las bebidas que son energizantes, ¿no? Por ejemplo, tomarte un Red Bull es como si te fumaras 4 cajetillas de cigarros. O sea, lo bestia todavía, ¿no? Entonces, las otras también causan este problema. Entonces, alcohol, miren, más de 2 unidades al día, ¿no? Entonces tú dices, escucha, doctor, menos mal, yo solamente los fines de semana y estoy paciente, ¿no? Entonces, también está considerado. Doctor, una pregunta. ¿Y el uso del vape también es considerado casi el mismo nivel? ¿El uso del vape? Sí. ¿También? Claro que sí. Pacientes asmáticos, por ejemplo, yo también tengo problemas con los asmáticos. Algunos dicen, no, doctor, pero solamente es un bajo. Pero también está considerado porque es un corticoide. El salbutamol, el gabetrometasona, el bromuro de hipotropia. Entonces también estamos en estas características. Todo. Se refiere El cigarro electrónico también está considerado. ¿Por qué crees que los chinos lo consideran pésimo esa corriente? Algún día cuando tengan la oportunidad de ir a Europa, toda Europa huele a cigarro. Te vas a dar cuenta. A donde vayas huele a cigarro. Tú sales, hasta los abuelos están con su buffer, ¿no? Vaya, no lo miren. ¿Te das cuenta por qué en el consultorio trato de bajar el corticoide? ¿Cierto? Porque cada rato digo, no señora, pero tienes que bajar. Entonces, ¿qué video? Artritis reumatoide, bueno, no podemos hacer mucho. Osteoporosis secundaria. No, la osteoporosis secundaria en tratamiento. Por lo general le echamos bastante la culpa. Factores clínicos, años postmenopáusicos. Eso se incrementa año tras año. O sea, cuanto más lejos estés de tu edad menopáusica para empezar el tratamiento de la osteoporosis u osteopenia, va a ser más complicado de que puedas nuevamente insertarse. ¿No? Entonces, esto es imperativo. Esto, miren, sedentarismo. ¿Por qué creen que bueno, ahora tanto el Ministerio de Salud como el Salud, o todo lo que es el Ministerio de Salud, ha implementado su CAN, su centro de la doctoría? Ustedes que están llevando geriatría, ¿no? Bacán, ¿sí? ¿Han visto cómo las abuelitas van a hacer ejercicios en su gimnasio? ¿Por qué lo hacen? Porque obviamente estamos evitando el sedentarismo. Marcador de recambio óseo, deficiencia de vitamina D y calcio. Ya hemos hablado la vez pasada de cuál es el mejor calcio. Si alguien ve una receta con tu calcio, yo te lo voy a recoger. Entonces sabes que no va calcitriol, sino va colecalciferol o raquiferol. Marcha inestable, producido de las caídas. ¿Cuántos de nosotros estamos, no sé, eso pasa más en los valores? De repente están jugando fulbito, le meten una patada que te hace recordar que Judas como bailaba calato
Y salen de la cancha y están cojos. Un día, 2 días, 3 días, 4 días, 3 semanas. ¿Por qué pasó? Nada, me he empateado. ¿Pero qué está pasando? Estoy tomando mi ibuprofeno. Tenemos cáncer u otras enfermedades, fármacos que reducen la densitometría, historia de alcoholismo y tabaquismo. En ese caso, Normalmente ustedes no están considerados ni alcohol, quizás tabaco un poco difícil. Vamos. Bueno, esto ya, pues no sé, ya no sé cómo. Pienso yo de ustedes que están estudiando para tecnólogos médicos, pero El hipogonadismo también sería una indicación. Nosotros, mira, ese campo, por ejemplo, todo este campo de osteoporosis va muy pegado de la mano con endocrinología. No, cada vez que el endocrinólogo tiene un problema, no sé, de repente tiene una calcinosis, me tiene que llamar para poder ver qué es lo que está pasando con esa calcinosis cutis, que es una patología muy frecuente en los ancianos. Al final pones una fotito de carcinosis cutis para que toda la vida te quedes en la memoria, para que cuando lo veas lo puedas identificar rápidamente. Continúa, ustedes no van a hacer tecnólogos, esta parte la vamos a tratar. Ya en investigación, ya vamos a seguir. El informe nosotros lo hacemos, bueno, en realidad lo hacen los residentes, pero casi. No quiero recordar que hacer Entonces, la adquisición de la técnica, si es correcta o no es correcta. Acá, actualmente, lo más que nosotros podemos recomendar a nuestros pacientes es que se hagan siempre en la misma máquina. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ya son pacientes de salud, señora, se ha hecho ya, se queda en el salud. O de repente en la clínica que me traigan una densitometría de, a ver, ¿dónde tengo densitómetro? Tengo en la Rodríguez, tengo en Corazón de Jesús, tengo en, bueno, ahí que tiene por el Cachón Municipal también tiene un densitómetro y no he visto que tiene un densitómetro. Y nada más. Si alguien me dice, doctor, yo he visto un densitómetro ahí en la Solidaridad, perdón, ya es demasiado chino. Ya muy chiquito, ya no lo incluyo, ni ese, ni la de, ¿cómo se llama? De esta clínica. Las dos son chinas, rechinas, o sea, no, perdónenme, muy chino ya para mis gustos. Yo hasta la de Corazón de Jesús, que es una, esta no es china, es coreana, hasta ahí llego. No, pero hasta ahí llego porque sus valores van por ahí. Y al paciente sí le indico, no señora, si usted se va a sacar esto, mire, acá en la Rodríguez tenemos acá, pero ten en cuenta de que si te vas a sacar este DNI, al año siguiente también, al año siguiente también, al año siguiente también. Entonces, por favor, solamente te quedas con una. Doctor, ¿cuál es el precio de la densitometría? En Tarapoto 150. Sálvame la está suave. Los datos son coherentes con el estado del paciente, sí, porque miren, si ustedes se dan cuenta, si bien es cierto, por ejemplo, su colega dijo bien claro, la osteoporosis no duele perder más cosas. ¿Sí? El problema está en que el hueso pierde inestabilidad a medida de que más se va un pie con osteopenia y osteoporosis, y ahí vienen los dolores, ahí viene la tendinitis, ahí viene la marcha que el paciente lo hace tan lentamente. Eso lo vimos contigo, me parece, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Tú comparas con un paciente con alendronato con uno con solendronato. El de solendronato entra caminando como si no pasara nada, mientras que el del alendronato entra ahí. Pero hay más. Pero es poco a poco y sí, es la rapidez. Obviamente un paciente con denosumab, pues apenas de la vida. El problema sigue siendo el tratamiento. Continuamos. En varones, disculpa, me regresa por favor. En varones no necesariamente son mayores de 60 años. Siempre vigilar, por favor. Siempre tienes que vigilar. Creo yo de que esto de vigilancia a nosotros nos puede ayudar bastante. Por ejemplo, la vez pasada un compañero de trabajo, no es médico, es un compañero de trabajo, que es el señor Cachal, vino y me dice, doctor, ¿sabe qué? Bueno, yo ya tengo 62 años y quiero saber si tengo osteoporosis. Y cuando regresan sus resultados, un cuadro de osteoporosis brutal.
dejaba. Yo lo veo y le digo, bueno, no coincide. No coincide. ¿Tienes alguna molestia? No, escucha, no, bueno, me duele hasta un poquito el hombro, ¿no? Me duele el hombro. Sí, y a veces acá se me hincha un poquito. Pero nada más. A ver, ven para acá. Y comienzo a revisarlo en el consultorio. Y en realidad era el síndrome de Hodgkin. Paciente de ese parece que va a fallecer. Lo vi, le digo, ya verás qué sangre. Escucha para que no te sangre. Su albúmina por el piso, su calcio por el piso. Una cosa más, por favor. Con esto estás aprendiendo que no se pide calcio para determinar si tienes tu calcio está potente. No. ¿Eso con quién vino? No me acuerdo con quién vino. Con uno de los chicos de calcio, me parece. Cuando un señor dijo, no todo cada mes, dijo, no, cada mes. A mí me ponen mi suero con vitaminas y calcio en la vena. Ay, es maldito desgraciado. No, es que es fácil, pero mira, un cloruro, ¿cuánto está? 9 soles. Ya, 9 soles. Una ampolla de calcio. Ya ponen 5 soles, bien pago. Equipo de neoclisis 20 y tu agua. Ya, gasta 20, no llega a 15. Y por ese suelo te apuesto que le cobran unos 80 soles. O 200. 200 cuesta. 200 soles está, ¿vale? No está. Soy alguien más. Ya, sigue, por favor. Entonces, en 60 años, a los varones siempre sospechan, por favor. Pidan exámenes de laboratorio, siempre sospecha. En el varón, el riesgo incrementado de prostatitis, después de los 45, 50 años, piense en un cáncer que por ahí se te puede hacer. Entonces, errores frecuentes, bueno, en la máquina, como les vuelvo a repetir, siempre la misma máquina, por favor. En los tecnólogos, pienso yo de que en las actuales fechas ya tenemos mayor confianza en nuestros tecnólogos, todos ellos son formados, tienen formación académica buena. En el médico tratante, con las clases que ya ustedes están teniendo, tengo la esperanza de que van a saber tratar al paciente. O sea, no voy a ver había unos calcios medios extraños, ¿no? Casibón D, caprimido D, ya sabes que la cantidad de calcio y la vitamina D es muy deficiente. Y peor si me asocias un calcio endovenoso de pelo. Voy a buscar tu número, te voy a llamar para insultarme. Sigue, por favor. Bueno, en la actualidad, la gran logia del Perú, la GLP, no es la constitucional, bueno, ya antes era la constitucional, ahora es la gran logia del Perú. En realidad, no somos una secta, pero no es una secta. Recuerdo, no es una secta. En realidad, lo que se busca es justamente el carácter filosófico y simbólico. Cada uno de nosotros vemos desde ese punto de vista cómo tratar a las personas. Tratamos de ser justos para cada uno, dependiendo de cómo es lo que encuentras. Entiéndanse bien de que estos símbolos, si no te das cuenta del símbolo que está arriba, que es el compás y el cuadra, de repente cuando has tenido $1, has comenzado a verlo y también lo encuentras en los dólares. Eso quiere decir, ahora si te vas a Roma, también está en San Pedro. Hay algunos lugares específicos que ustedes no van a comenzar a encontrar. No somos una secta, sino más bien consideramos que cada uno de nosotros somos hermanos. Les aseguro de que yo me encuentro con un hermano, yo lo saludo y tú me encuentras que yo me saluda como nosotros. Y me parece que es una de las partes fundamentales que cada uno de nosotros dejamos con la situación. ¿De acuerdo? ¿Quién sigue? Porque ya son 3, ¿no? 4. Depende. Depende de usted. Si no, no me ha dicho este. ¿Han sabido, no? ¿Qué?